Muy buenas, mi nombre es Cristina Gallego y es un placer poder participar en este segundo Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, en este caso con mi trabajo Canción Popular y Creación Musical en el Aula de Educación Primaria, una propuesta metodológica, el Vito. Bien, en este trabajo se toma como centro del aprendizaje musical la canción popular del Vito, a partir de la cual se van articulando los diferentes aprendizajes musicales, llegando a la improvisación y a la creación. Se toman como referencia para el diseño de esta intervención el pensamiento divergente, el desarrollo de la creatividad, el aprendizaje basado en la creación, el aprendizaje a través de la pregunta y la importancia del error en el proceso de aprendizaje, entre otros. Desde esta investigación e intervención se apuesta por un aprendizaje de la música y una educación musical basado en la vivencia, en la experimentación y en la creación. A través de ese aprendizaje vivencial, práctico y constructivo se han trabajado los aspectos musicales como la melodía, el acompañamiento, el compás de 3x4, cadencia andaluza, la estructura de una canción, la improvisación, la práctica instrumental y la escritura no convencional. Sin perder de vista siempre que el alumno es el protagonista de su aprendizaje. En lo que se refiere al desarrollo y la secuencia didáctica, el planteamiento y la secuenciación de las actividades se ha realizado tomando como referencia la taxonomía de Bloom, y en el desarrollo de cada una de las sesiones ha estado siempre presente el pensamiento divergente, la creatividad, el error como forma de construcción del aprendizaje, el aprendizaje basado en la creación y la pregunta. En cuanto a los objetivos de este trabajo, en un primer momento se plantea analizar cómo se produce y cómo se asimila ese aprendizaje musical a través, como estamos comentando, de la vivencia, de aspectos como son la melodía, el ritmo, el compás y la improvisación, entre otros, tomando como eje la canción popular del Vito. Se pretenden asimismo describir los procesos que conducen al desarrollo de estas capacidades a través de la creación musical y de la improvisación. Se pretende acercar e introducir al alumnado en la canción popular estableciendo conexiones con el flamenco y reflexionar acerca del proceso de aprendizaje musical desde la vivencia. En lo que se refiere a la metodología, por la naturaleza de este trabajo, se trata de un trabajo empírico cuya perspectiva de investigación se basa en la fenomenografía, en tanto que pretende describir y analizar el modo en el que el alumno construye el aprendizaje de una perspectiva práctica, reflexiva, creativa y colaborativa. En un contexto educativo normalizado, la maestra adquiere el doble rol de docente y de investigadora, y en lo que se refiere a los instrumentos y técnicas de recogida de datos, principalmente han sido la observación participante, entrevistas individuales y grupales, y el registro de la información se ha hecho a través del diario de campo, grabación de actividades y trabajos del alumnado. Pasando ahora a la discusión de los resultados, en un primer momento cabe conceptualizar la canción popular del Vito y las conexiones con el flamenco. El Vito viene recogido según diferentes autores como una canción popular española. Esta canción y esta melodía principal guarda interesantes conexiones con el jazz y con el flamenco y ha sido interpretada por artistas como Paco de Lucía o como John Coltrane en su tema jazzístico Olé. A nivel pedagógico y musical, el Vito es una canción que ofrece ricos y variados recursos en torno a los que poder articular el aprendizaje musical en todos sus aspectos. En lo que se refiere al pensamiento divergente y a la creatividad, como señalan diferentes autores, el pensamiento divergente es un pensamiento espontáneo, un pensamiento libre, que genera ideas, que explora soluciones, que favorece la curiosidad y desarrolla la creatividad y el pensamiento creativo. Con respecto a la creatividad, desde este trabajo se entiende como una habilidad de pensamiento a través de la cual se interrelacionan los conceptos previos con los nuevos, se desarrollan nuevas formas de pensamiento dirigidas a generar diferentes respuestas y estimular la creación de ideas novedosas, originales y flexibles. Uno de los ejemplos de cómo se ha llevado a cabo el pensamiento divergente y la creatividad ha sido a través de actividades en un comienzo, como se ha mostrado en el desarrollo y secuencia de las actividades, en un comienzo siempre con actividades de activación de conocimientos previos y de motivación, la utilización de la pregunta en todo momento como una guía de construcción y del aprendizaje, y creando diferentes espacios de reflexión para compartir y para crear. En lo que se refiere al aprendizaje basado en la creación, tal y como señala este autor, para Dewey, la escuela debe ser un espacio de producción y un espacio de reflexión de experiencias relevantes. Además, este autor consideraba que el aprendizaje debe ser una actividad de investigación y de experimentación, manteniendo la afirmación de se aprende haciendo.
Y esta es una de las premisas sobre las que se configura este trabajo. Se aprende música haciendo música, es decir, no hay explicaciones ni hay conceptos teóricos que previamente no se hayan vivenciado. El proceso es justamente al contrario. Se vivencia, se experimenta con la música para poder, en último término, ponerle nombre a aquello que ya hemos experimentado y a aquello que ya hemos hecho. Es decir, el proceso se invierte, el alumno llega por descubrimiento y vivencia a esos conocimientos y a esos conceptos teóricos. En lo que se refiere al aprendizaje a través de la pregunta, Elizondo, citando a Fuhrman, nos dice que las preguntas deben concebirse como puertas de entrada al conocimiento. Tal y como se ha dicho antes, así comienza esta intervención y así se va tejiendo a lo largo de todo el proyecto a través de la pregunta, invitando y generando la curiosidad y despertando los conocimientos previos de nuestro alumnado. De estas preguntas han surgido a lo largo del trabajo diferentes espacios de discusión entre el alumnado, donde entre ellos compartían diferentes respuestas, compartían diferentes impresiones, participaban de las mismas, aprendían. Entonces, este espacio para compartir, para debatir, para pensar, para reflexionar, todo ha sido generado por las preguntas. Se genera así un saber común, un aprendizaje que parte del alumno, de su motivación y de su curiosidad. Se configura asimismo la pregunta como un activador de conocimiento. En cuanto al error y la construcción del aprendizaje, se ha concebido con gran importancia la idea de hay que darle un espacio al error para que así pueda surgir al aprendizaje. Entonces, desde el comienzo se le ha invitado a los alumnos a poder equivocarnos, a decirles que el error está permitido, del error se aprende, por favor, vamos a permitir equivocarnos. Un alumno bloqueado, un alumno con miedo al error, que no se permite equivocarse, no puede avanzar hacia donde queremos que avance y no puede dar tampoco todo lo que hay dentro de él. Si en el momento que acepta y entiende que el error puede ser una forma de avanzar en su aprendizaje, todo comienza a fluir de manera diferente. Elizondo señala que los errores constituyen una oportunidad perfecta para el aprendizaje y para el desarrollo cerebral. Pero claro, para ello es muy importante poder crear un espacio seguro donde no se penalice el error, sino que se pueda utilizar como punto de partida para generar otros aprendizajes, para generar preguntas y para invitar al alumnado a seguir pensando y a seguir construyendo. En lo que se refiere a la taxonomía de Bloom, como se ha dicho anteriormente, se ha utilizado para la secuenciación de actividades y la secuencia didáctica. Estos autores señalan que la taxonomía de Bloom es un modelo teórico de carácter cognitivo, que describe, que esquematiza y que jerarquiza las operaciones mentales que subyacen de todo este proceso de aprendizaje. Consta de 6 niveles y cada nivel simboliza el conjunto de acciones cognitivas que se requieren para conseguir ese aprendizaje significativo. Tenemos por una parte, como nos dicen estos autores, reconocer, comprender y aplicar, que serían clasificadas como habilidades de pensamiento de orden inferior, y después analizar, evaluar y crear como habilidades de pensamiento de orden superior. Estos autores señalan, muy importante, que esta jerarquización no significa que nuestro alumnado deba empezar en el nivel taxonómico más bajo para luego ir subiendo y ascendiendo por los diferentes niveles. Más bien significa que en todo este proceso de aprendizaje se puede iniciar desde cualquier punto y que los niveles taxonómicos más bajos siempre van a estar cubiertos por la estructura de las tareas de aprendizaje. Elizondo aporta también una perspectiva con respecto a la cognición como una escalera, que es la que aparece en esta diapositiva, y en la línea anterior también nos señala que esta escalera no debe confundirnos, es decir, pensar que el alumno no puede pasar de escalón o no puede pasar al siguiente nivel hasta que no domine el anterior. Todo lo contrario, es indispensable que nos movamos a través de nuestras actividades por todos los niveles de esta taxonomía y en todo momento ofrecer a los estudiantes aquello que requieren, aquellos apoyos y aquellos andamiajes, en palabras de Elizondo, con el fin de que alcance un aprendizaje profundo y de calidad. Llegando ahora a los resultados, en un primer momento, si nos remitimos a los objetivos planteados al comienzo de esta investigación, quedó expuesto como primer objetivo analizar la asimilación del aprendizaje en el alumnado y de cómo éste queda fijado a través de la vivencia y de la práctica. Podemos afirmar que ha sido así, que basar el aprendizaje en la práctica, ofreciendo espacios de experimentación y creación, guiando el aprendizaje a través de la pregunta, le supone al alumno una mayor motivación hacia el mismo, un mayor grado de significación de estos aprendizajes. Por otra parte, en cuanto a la evolución del aprendizaje, en lo que se refiere a la pregunta y al planteamiento de la pregunta, al comienzo se observa un mayor bloqueo ante la elaboración de las respuestas por parte del alumnado, pero ya conforme avanzaba el proyecto se observó que este alumnado elaboraba y contestaba con mayor fluidez
a los diferentes retos y cuestiones. Fruto de esta construcción de conocimiento hacía que pudiesen avanzar en su aprendizaje. Sobre todo se observó que comenzaban a surgir nuevas ideas, que se empezaba a compartir mucho, sobre todo en el trabajo en grupo. En lo que se refiere a la creación, se ha observado una gran evolución. En un primer momento, cuando se abordaban actividades que tenían que ver con la creación, con la expresión corporal, con el canto, se observaron muchas inseguridades y muchos bloqueos, que en muchos casos pues, venían del miedo al error o del miedo al equivocarse. Entonces es un trabajo, como ya se ha dicho, el error como forma de aprendizaje, que ha sido de forma paralela al trabajo musical que se ha realizado. Entonces, en un primer momento se observaba al alumnado ante estas actividades y estos espacios de creación muy bloqueados, con mucho miedo al ridículo, pero tras invitarles a que se equivocasen, que volvieran a repetir la idea que ellos estaban proponiendo, poco a poco iban rompiendo con estos bloqueos. Entonces, ellos mismos al ir rompiendo con estos bloqueos, conseguían una mayor fluidez en sus creaciones, conseguían hacer sonar y se escuchaban a ellos mismos ideas musicales que les iban gustando y les iban motivando, y ellos mismos querían ya continuar y querían seguir aprendiendo, hasta el punto de que podemos afirmar de que la mayoría de los alumnos, tras experimentar esta sensación, querían repetir y continuar en este aprendizaje creativo de búsqueda. Otro aspecto muy interesante y que conecta con esto es la atención. La atención es un aspecto que mejoró, en tanto que cuando estaban más pendientes de lo que ocurría fuera, del miedo al bloqueo, del miedo al error o del miedo al ridículo, tenían el foco de atención puesto fuera. Pero en el momento en que empezaron a gestionar esto, a una mayor fluidez, avanzaron en el concepto de que puedo aprender cuando me equivoco, el foco de atención ya no estaba fuera, ya estaba puesto en sus creaciones musicales y en aquello que ellos mismos estaban realizando. Desde un plano musical, en una valoración inicial se observó que había una dificultad para mantener un pulso regular en el acompañamiento de una canción, había dificultades con la coordinación corporal, reticencias a cantar y miedo a improvisar. Esto poco a poco fue evolucionando, evolucionó el sentido natural del pulso, se incrementaron las ganas y la motivación para cantar, para hacer percusiones corporales y mostraron una actitud de mayor apertura a la creación y a la improvisación. Llegando en último momento, en una valoración final, se ha observado que en las improvisaciones ha existido una gran evolución en su sentido melódico, pero sobre todo también ya en una cuadratura y en un pulso mucho más regular y mucho más interiorizado. Y en lo que se refiere a la actitud con respecto a la creación y a las improvisaciones, ha habido una notable evolución, mostrando al alumnado gran interés y gran motivación en la fase final del proyecto, desapareciendo en su mayoría las inseguridades, la timidez y los bloqueos que anteriormente hemos comentado, desarrollándose mayor confianza en aquello que ellos estaban creando y estaban componiendo. Llegando ahora a las conclusiones, con todo esto que se ha expuesto, cabe reflexionar en un primer momento acerca de la importancia y la necesidad de crear espacios de aprendizaje en la escuela donde el alumnado pueda experimentar, pueda vivenciar, pueda practicar y pueda aprender música de una forma práctica. Para ello también es muy importante tener muy presente la importancia de la secuenciación de nuestras actividades y qué procesos cognitivos están presentes e implicados en cada una de ellas, y cómo no la importancia de una observación constante en el aula para poder ir acompañando al alumnado en este aprendizaje e ir ofreciendo aquellos andamios, como hemos dicho, que van necesitando. En este trabajo se defiende la idea de que desde la educación musical y desde la escuela es necesario trabajar la creación musical y ofrecer estos espacios de libre creación a nuestro alumnado. A partir de la creación, nuestros alumnos y nuestras alumnas se convierten en improvisadores, se convierten en compositores y se les permite experimentar, investigar y producir ideas musicales, llevando a cabo un aprendizaje musical globalizado y significativo para ellos. Tal y como señala EPEL de 2005, para el desarrollo integral del alumno es imprescindible que durante su formación desarrolle y ponga en práctica su potencial creativo. Para ello, por lo tanto, es necesario que desde la escuela ofrezcamos una enseñanza abierta, donde escuchemos las ideas del alumnado, donde se puedan discutir estas ideas y se resuelvan los diferentes problemas planteados, ofreciendo así un espacio de reflexión y de creación. Por último, os dejo por aquí las referencias bibliográficas y solo me queda agradeceros vuestra atención. Muchísimas gracias.